Ok. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Melissa. Bueno, vamos a iniciar la clase ya del día de hoy, mientras sus compañeros también van ingresando, porque veo que todavía están pocos en la plataforma. Eh, ¿Alguna duda, chicos, que tengan hasta el momento de las clases que hemos ido revisando? Sobre todo de la clase tal vez de la semana pasada, que fue un tema netamente que tenemos que manejarlo al revés al derecho, porque va a ser nuestro quehacer diario, ¿no? O al menos en el caso de ustedes que van a iniciar sus serums, va a ser algo que van a realizar diariamente. Y no hay, digamos, eh, chance a tener que equivocarnos en ello. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Igual con las preguntas que van a tener en su simulacro, tal vez podamos afianzar un poquito más de lo que hemos tratado la semana pasada, ¿ya? ¿Me escuchan correctamente, chicos? ¿Se ve la pantalla también para empezar en todo caso, si es que no hay ninguna consulta? Ok, gracias, perfecto. Entonces, sin más preámbulos, empezamos. El día de hoy vamos a ver un tema que también ha sido motivo de pregunta en el examen del ENCAPS. Me parece que ya en las dos últimas oportunidades han habido preguntas de atención nutricional en pacientes con TB, ¿no? Y para ello tenemos que revisar dos documentos. Que es básicamente una guía de atención nutricional, es una guía de, si bien es de la salud, pero al menos lo que he buscado, las preguntas anteriores han venido de acá, ¿no? Pero también vamos a ver la otra normativa que es en base a la elaboración de las canastas, ¿no? Que reciben los pacientes que tienen TEP. También esos dos documentos lo vamos a ver porque de ambos han venido, ¿no? Del anterior, de lo que es perdón, del segundo documento que les hablé sobre la elaboración de canastas alimentarias para pacientes con TB, también ha venido preguntas en cuando se manejaban los exámenes en NAN, ¿no? Así que ellos sí, no es densa la información, pero sí, las cosas son puntuales, pero sí es necesario que lo conozcan, ¿ya? Empecemos con nuestras preguntas, ya que me han ido solicitando iniciar con preguntas, ¿no? Y como como habíamos manejado en la semana pasada, vamos a dejarlo en stand-by las respuestas. Ustedes me dicen la clave que ustedes consideran y luego ya con el paso de las diapositivas posteriores vamos a ver si en realidad marcaron la correcta, ¿ya? Nuestra primera pregunta es, ¿un paciente adulto con diagnóstico de tuberculosis pulmonar inicia tratamiento? El nutricionista planifica la intervención dietoterapéutica según la guía. ¿Cuál es la característica principal de la dieta recomendada para estos pacientes? Debe ser normocalórica e hiperproteica, hipercalórica con restricción proteica, hipercalórica e hiperproteica o normocalórica con alto contenido de fibra. Ya, la mayoría, por no decir todos, están diciendo la alternativa C. Ok, luego vemos si en realidad fue la alternativa C. Siguiente pregunta. Durante el seguimiento domiciliario de pacientes con tuberculosis, ¿cada cuánto tiempo se recomienda el monitoreo nutricional en adultos que tienen un IMC menor a 17 kilogramos por metro cuadrado? Es decir, tienen un diagnóstico de delgadez, ¿verdad? ¿Cada cuánto tiempo ustedes creen que se recomienda, según la guía de atención nutricional en pacientes con TB, hacer esa visita domiciliaria? Habla de visita domiciliaria, es muy distinto a hablar de seguimiento, pues, en el establecimiento o el monitoreo en el establecimiento, ¿no? Ya dicen 30 días, otros dicen cada 7 días, ok, están entre la A y la B, acá sí hay dudas. Y quizás cuando veamos esta parte de visitas domiciliarias sea un poco controversial para muchos. Por ahí les voy dando algunos indicios de que esas no son las respuestas, pero es más tiempo, ¿ya? Es más que 7 y 30 días incluso. Indira dice, creo que era la D. A ver, puede ser que sea la D. Betty también dice la D.
Ya, luego la vamos a ver cuál era la respuesta correcta, pero entre la A y la B no está, ¿ya? Ya, pregunta número 3. En pacientes con tuberculosis que presentan retención de CO2 o compromiso pulmonar, el porcentaje máximo recomendado de carbohidratos del valor calórico total es 40, 45, 50 o 55%. No han preguntado hasta el momento esto, pero está dentro de la normativa, así que decidí ponerlos también dentro de sus preguntas. La A nos dicen, ¿qué opina el resto? 40%. La A, ya. Están bien por ahí, están bien. Ya, siguiente pregunta. Durante la educación nutricional al paciente con tuberculosis, la guía recomienda fraccionar la alimentación cuando existe pérdida de apetito. ¿En cuántas comidas al día? ¿8, 6, 5 o 4? La C me dicen 5 comidas, 6 comidas. Están entre la B y la C. 5 o 6 comidas, ¿no? Ya, si hubiese venido estas preguntas, hasta el momento creo que el 50% de las preguntas que estamos viendo están marcando bien. 50% han fallado. Ya, acá están entre la B y la C, entre la B y la C, ¿no? Y ya, va por ahí la respuesta, por ahí la respuesta. No es tan lejos, al menos. Ok, chicos, entonces hemos visto 4 preguntas de acá. La primera sí la acertaron en realidad, la segunda vamos a ver que no era la respuesta ni la A ni la B, la tercera sí va por el 40%, la cuarta algunas personas acertaron, algunas no. Ya, y vamos a ver con cuál respuesta ustedes acertaron en esta pregunta. Ok, empecemos dando una breve introducción de lo que es la TB o la tuberculosis, ¿no? Tanto a nivel mundial como en nuestro país. A nivel mundial está dentro de las 15 primeras causas de muerte, ¿no? Este gráfico es del 2021, así que acá también estaba la infección por COVID, ¿no? Pero más allá de ello, acá tenemos a la TB, ¿no? Que estaba dentro justamente de estas, incluso podríamos decir 10 primeras causas de muerte a nivel mundial, ¿no? Y que representa pues digamos, una preocupación para las políticas públicas que se realizan en cada país, sobre todo a países de desarrollo bajo, ¿no? Como por ejemplo en el caso nuestro. Ya hablando en términos del Perú, se considera que Perú es el segundo país en la región, es decir, latinoamericana, con mayor número de casos, ¿ya? Está entre los 30 países con mayor carga de TB resistente en el mundo, eso complica la situación en los pacientes. El 57% de los casos de TBC se presentan en Lima y Callao. Lima sabemos que, por ejemplo, algunos ámbitos geográficos, como por ejemplo la Victoria, ¿no? Está dentro de los lugares que presentan más casos de TB también, y mucho de ello es por el tema de hacinamiento, ¿no? Callao también está dentro de las ciudades donde más se encuentran los casos de TB, el Agustino también, por ejemplo, como dice Keila. Y dentro de las regiones ya fuera de lo que es la parte metropolitana, pues se encuentra Ucayali, se encuentra Madre de Dios, se encuentra Loreto, es decir, regiones de selva, también Ica por ahí, ¿no? Dentro de lo que son las personas que más fallecen con TB, según el grupo etario, pues obviamente son las personas adultas y adultas mayores los que tienen más esta prevalencia de fallecimiento, ¿no? En comparación con un joven, un adolescente o un niño. ¿Por qué? Porque va a jugar también en contra digamos, el sistema inmunitario, la nutrición que tenga el paciente, ¿no? Y recordemos que se puede hablar de un tema bidireccional en cuanto al aspecto nutricional y al aspecto, a la infección con COVID. ¿A qué me refiero con ello? Que una persona con digamos, con desnutrición aumenta el riesgo de que
tenga la TV, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cualquiera de nosotros en algún momento tal vez hayamos adquirido el bacilo en este caso, pero no necesariamente, digamos, desarrollamos la infección, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez nuestro sistema inmunológico pudo hacer frente a la infección. Pero, ¿qué pasa en aquellas personas que no tienen digamos, no están nutricionalmente bien, están con alguna deficiencia, con bajo peso, pues el riesgo aumenta, ¿no? Y de manera viceversa, digamos, al contrario o en viceversa, cuando una persona tiene TB, también altera el estado nutricional, ¿no? Por la pérdida de peso que se presenta, por la pérdida de apetito, perdón, hay una significativa pérdida de peso en los pacientes, lo cual, digamos, afecta también el aspecto nutricional, ¿no? Entonces, va por los dos lados, ¿no? Tener un mal estado nutricional conlleva a poder tener TB y tener TB puede conllevar un mal estado nutricional también, ¿no? En aspectos numéricos, se dice que la edad mediana para la mortalidad es de 53 años en pacientes con TB y el 70%, 70,7% o alrededor de este porcentaje, pues llega a fallecer, ¿no? A las personas que son infectadas con TB. Entonces, sí es un problema bastante preocupante o alarmante, ¿no? Tanto para el país como también para el mundo. En caso de tasas de letalidad y mortalidad, acá podemos ver cuáles son las regiones más afectadas, ¿no? Y veíamos que la selva está dentro de las regiones en nuestro país que tiene las tasas más afectadas en cuanto a mortalidad y también letalidad, ¿no? Acá está Loreto, Madre de Dios, ¿no? Que son las regiones más afectadas y las menos afectadas por acá se encuentran en verdecito, ¿no? Por ejemplo, Amazonas, por acá está Tumbes, está Moquegua, está Ayacucho, ¿no? Algunas de las regiones menos afectadas en cuanto a mortalidad y a letalidad, regiones también de la costa norte, ¿no? Tumbes, Piura, La Libertad, ¿no? Se encuentran dentro de las que tienen menos tasa de letalidad y las que tienen más alta tasa de letalidad está dentro de la región selva y sierra, ¿no? Loreto, Madre de Dios, eh, Amazonas, ahí sí Amazonas tiene más tasa de letalidad, es decir, presentar la enfermedad, ¿no? ¿Por qué mayor proporción en las regiones de la selva? Mucho involucra el estado nutricional también, ¿no? Las modalidades como ellos conviven también, ¿no? Y los espacios donde se desarrollan. Ok, sigamos. Entonces, ya dando una breve introducción a lo que es la presencia de la TB en nuestro país, no son datos que considero que puedan venir en un examen, pero sí a tenerlo en cuenta porque la importancia del manejo, ¿no? Es su manejo. Esto sí ya es netamente lo que está en la guía, ¿no? Sobre la intervención nutricional justamente en pacientes con TED. Entonces, dentro de la intervención nutricional, nosotros sabemos que debemos manejar todo el proceso de atención nutricional completo, ¿no? Evaluar la parte antropométrica, la parte bioquímica, clínica y dietética mínimamente, ¿no? Dentro de la evaluación antropométrica, por ejemplo, podemos evaluar el peso, podemos evaluar la talla, pero incluso podemos hacer otras evaluaciones más que lo vamos a ver más adelante. En cuanto al peso, por ejemplo, acá, no sé si ustedes han visto o han manejado como que ecuaciones rápidas que nos permiten hacer cálculos no precisos, pero sí que ayuden digamos, a manejar un dato cercano a cuál sería el peso o la talla de un niño, ¿no? Y para ello existen algunas fórmulas y dentro de la guía nos dan, así que tenerlo en cuenta, ¿no? Para saber un peso, por decirlo así, que debería tener un niño en edad preescolar, aplico esta fórmula, ¿no? La edad por 2 más 8. Es decir, por ejemplo, si este niño tiene, supongamos, 3 años, ¿cuál debería ser el peso aproximado? Multiplico 3
por 2 sería 6 más 8 14, ¿no? Ese es el peso aproximado que voy a esperar en este niño. Pero sabemos pues que hay tablas más exactas. Pero esto es como que una manera rápida de poder saber si estoy tal vez en campo o en una evaluación súper rápida que tengo que hacer el cálculo y ver si está bien o no está bien el niño, ¿no? Si es un niño en edad escolar, por ejemplo, que tenga 6 7 años, supongamos es un niño de 7 años, multiplico por 2 pero le sumo 10, ¿no? 7 por 2 14 más 10 sería 24 el peso esperado para este niño de 7 años. ¿Ya? Si nos dan dentro de la, no lo he puesto yo así como por consideración, sino que está dentro de la normativa. Así que he tratado de poner toda la información relevante que está ahí, ¿ya? En cuanto a la talla, bueno, eso ya lo hemos manejado en las primeras clases. Se utiliza instrumentos dependiendo de la edad, igual la posición también cambia dependiendo de la edad, ¿no? Una de las cosas que más manejamos en la parte antropométrica en pacientes con TB es esto, la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes van a presentar pérdida de apetito, ¿no? Entonces, ello va a conllevar a qué? A que haya pérdida de peso. Y no es una pérdida de peso de medio kilo, 1 kilo. Las pérdidas de peso siempre son significativas por lo general, ¿no? Y acá está la clasificación. Si es una pérdida de peso del 5% o que no supera el 5%, es leve. Si es una pérdida de peso de 5 a 10%, se dice que es moderada. Si es una pérdida de peso que supera el 10%, es severa. Esto en cuanto aproximadamente en 6 meses, ¿no? Y dependiendo a esto, tú puedes eh, manejar tu información que tienes. ¿Cómo calculas el porcentaje de pérdida de peso? Restas primero el peso usual menos el peso actual, ¿no? Por 100 entre el peso usual, ¿no? Entonces ahí vas a obtener cuál es el porcentaje de pérdida de peso que ha tenido el paciente y lo clasificas. El resto de clasificación en cuanto a la parte antropométrica ya la hemos visto anteriormente, así que no nos vamos a demorar acá. Sabemos que para menores de 5 años existe un modo de valorar el estado nutricional o para niños mayores de 5 años y adolescentes, es otro modo de hacer la evaluación. Para adultos tenemos un rango de IMC y para adultos mayores tenemos otro rango de IMC, ¿no? Em, Les decía que dentro de la evaluación antropométrica no solamente se recomienda, dentro de las recomendaciones no solamente está evaluar el peso y talla o la pérdida de peso, sino también calcular el área muscular del brazo. ¿Y qué nos permite, digamos, analizar el área muscular del brazo? La reserva proteica, ¿verdad? Que es lo que más se afecta justamente en un paciente con TED. ¿Cómo calculamos el área muscular del brazo? Para ello, tenemos que primero calcular la circunferencia muscular del brazo, que es lo más común o lo que hemos manejado tal vez más en internado, en pregrado, ¿no? Calculo la circunferencia muscular del brazo? Con esta ecuación. Tengo que saber cuál es el perímetro primeramente del brazo, el perímetro relajado, ¿no? Y a esto le sumo la multiplicación del valor de 0.314, que es una constante. Está relacionado mucho con el valor de pi, ¿no? Pero ya insertada en esta ecuación. Y a esto lo multiplico por la medida del pliegue tricipital. Y a partir de ello obtengo mi circunferencia muscular del brazo. Ahora, esto no es lo mismo a decir área muscular del brazo. Para obtener el área muscular del brazo, hago esta fórmula. Esta fórmula es la que está justamente en la guía. Solo que yo les puse esta primera para que ustedes sepan cómo se calcula primero el CMB, que es lo que me dice acá, ¿no? Para que recuerden más que nada. Y el área muscular del brazo es el CMB entre 12.56. ¿De dónde sale este 12.56? Es una constante que reemplaza al valor de 4pi. ¿Ya? El valor de 4pi es lo que si ustedes multiplican 4 por 3.1416, que es el valor de pi, les va a salir 12.56. Entonces, de esta manera obtengo el área muscular del brazo, ¿no?
Y acá está, ya esta captura ya no la obtuve de la guía, ¿no? Sino de otro material que, digamos, nos resume todo lo que hemos ido hablando, ¿no? En el caso de mujeres y varones, en este caso nos dice cómo podemos encontrar el área muscular del brazo, pero ya corregida. ¿Por qué se corrige? Por el tema también de la presencia de grasa, de tejido adiposo, de la piel incluso, ¿no? Entonces, hay algunas bibliografías que nos recomiendan incluso no quedarse solamente en este valor de área muscular, sino corregirlo. ¿Cómo la corregimos? Con esta fórmula, ¿no? Que hemos ido hablando. Primeramente calculando la circunferencia muscular del brazo, dividiendo entre 4 pi, y para la corrección ya se tiene estas constantes para varones o mujeres dependiendo, ¿no? Y acá está cómo interpreto ese valor del área muscular del brazo que obtengo, ¿no? Si obtengo, digamos, si está por debajo de 5 percentil, es baja muscularidad. Si está por sobre 95 percentil, está con una alta masa muscular, ¿no? Lo que se busca, al menos se trata de, de tener como meta objetivo, es que esté entre 15 y 85 percentil aproximadamente, ¿no? Continuando en lo que es ya dejando de lado lo que es la evaluación antropométrica, pasamos a la evaluación bioquímica, ¿no? Acá algunos bioquímicos que nos pueden servir, por ejemplo, el valor de la glucosa, la hemoglobina, el hematocrito, la albúmina, prealbúmina, colesterol, el hierro, el perfil hepático, vitaminas también, por ejemplo, como la B12, algunos micronutrientes que nos sirven también como el zinc y el folato, ¿no? Entonces acá cosas puntuales, ¿no? Y ver cómo está bioquímicamente y relacionando con la nutrición el paciente. En la parte clínica, ver algunos signos de deficiencia, sobre todo, ¿no? Porque como hay probablemente pérdida de peso, ver cómo está la piel, el cabello, los dientes, encías, labios, lenguas y ojos, que nosotros ya sabemos que son características o propias de alguna deficiencia, ¿no? De algún micronutriente o algún macronutriente incluso también. Y en la evaluación dietética, ¿qué es lo que nos dice? Que se debe evaluar si, si la alimentación es balanceada, lo primero que se debe hacer, que sea suficiente para satisfacer las exigencias energéticas, que sea completa, de calidad, que sea armónica y proporcional de los distintos elementos que lo integran, es decir, de los macronutrientes. En resumen, acá nos dice que cumpla las leyes de la alimentación, ¿no? ¿Qué instrumento puedo utilizar en este caso para poder valorar dietéticamente al paciente? Nos dice que podemos utilizar un R24, ¿no? Un recordatorio de 24 horas para ver el consumo del paciente. Y esta es la ficha nutricional que, entre comillas, deberíamos llenar, ¿no? Por ejemplo, la parte de la afiliación, que es los datos básicos del paciente, ¿no? El apellido, nombre, tal vez DNI, la edad, la fecha y la hora de la atención también. Luego recordemos que a veces, dependiendo de cuántos pacientes atiendes, puedes aplicar una evaluación primeramente subjetiva, que es a través de las herramientas de tamizaje, ¿no? Y la que recomiendan acá es la BGS, ¿no? Y sabemos que la BGS, la valoración global subjetiva, nos da o nos puede o clasifica los resultados en tres, ¿no? A, B o C, dependiendo del estado nutricional, donde A es mejor de estado nutricional y C, un peor estado nutricional, ¿no? Diagnóstico clínico, ¿no? Porque sabemos que también no hay un solo tipo de TB, o sea, no solamente, si bien una es la más común, la TB pulmonar, pero hay distintos tipos de TB, ¿no? La evaluación antropométrica, acá, por ejemplo, evaluar el peso, talla, el perímetro de brazo, el IMC y otras medidas antropométricas que tú consideres, tal vez aparte del área muscular del brazo, consideras algún pliegue, dependiendo de tu criterio también. Aspectos clínicos, ¿no? Por ejemplo, cómo está el aspecto de la cara, la piel, el cabello, la lengua, las uñas y otros que tú también consideres. En anamnesis alimentaria, perdón, puedes utilizar, acá nos dan como opciones, ¿no? Una frecuencia alimentaria o un recordatorio de 24 horas. Esto es lo que nos dice de manera, digamos, en la parte de la redacción
del documento y esto es lo que nos dice, lo que nos da en la ficha ya de llenado, ¿no? Qué instrumentos puedes utilizar. Tolerancias alimentarias y alergias, también colocarlo. Bueno, esto si bien lo puedes corroborar o puedes tener ayuda también tal vez del odontólogo, sino también de manera general puedes dar alguna apreciación. Y la consistencia de la dieta, función digestiva también, ¿no? Por ejemplo, si hay presencia o no también de algunos malestares digestivos, exámenes bioquímicos que tengas a la mano y tu diagnóstico nutricional, tu prescripción médico-dietética y el monitoreo que vas a ir haciendo, ¿no? Esto es la ficha que se debe llenar en un paciente con TEP. Ahora, recordemos que hay dos patologías que son muy comunes o que pueden ir de la mano en pacientes que tengan TB. Dentro de ello está el VIH, ¿no? Por ejemplo, es muy común que pacientes con VIH terminen haciendo la infección de TB. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema inmunológico también bastante alterado, ¿no? Nos dice que la tuberculosis es la principal causa de muerte en personas infectadas con VIH, quienes tienen un mayor riesgo de infección por TB, ¿no? Que nos dice que es alrededor del 5 al 10% por año que la población general, ¿no? En comparación con la población general. La coinfección de la VIH y la tuberculosis representa una carga metabólica física y nutricional que va a incrementar el gasto energético. Es decir, la persona va a necesitar mucha más ingesta energética, pero si hay bajo apetito, pues lamentablemente a veces no se llega a cubrir lo que el paciente necesita. La mala absorción y la deficiencia de micronutrientes también son parte de esta coinfección, por lo que constituyen un grupo de alto riesgo de malnutrición e incluso fracaso en el tratamiento. A ver, pregunta por acá, nos dicen en la parte hospitalaria, creo que los nutris ven más lo que es la gerencia alimentaria. ¿Te refieres a la parte de las canastas, Belinda? Mientras nos va respondiendo. Nos menciona también que en todo caso diagnosticado de esa coinfección de TB y VIH, deberá realizarse un monitoreo continuo a fin de identificar situaciones que pongan en riesgo el estado nutricional del paciente. ¿Cuáles son esas situaciones de riesgo que ponen o esas situaciones que ponen en riesgo a los pacientes con esta coinfección? Por ejemplo, que haya una disminución del peso superior al 10% en un mes, presencia de diarreas crónicas, es decir, pues más de un mes, presencia de candidiasis oral o disminución del apetito. Son los dos factores o digamos las situaciones que se consideran como riesgo en estos pacientes. Ah, ya, lo de las minutas para cada piso. Claro, en la parte hospitalaria, claro, eso sí, no se evalúa, al menos cuando hice mi internado en pacientes con TB no se ingresa mucho a hacer monitoreo, seguimiento y todo ello, ¿no? Eso sí es cierto. Tenemos más actividad cuando es este paciente que no está en hospitalización, sino que es un paciente ambulatorio, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hice mi internado en establecimiento de salud, en un centro de salud que fue en La Victoria, ahí sí veíamos, pues teníamos un día específico para hacer atención a todos los pacientes con TB. Y había muchísimos casos de pacientes con TB y pues que la mayoría pues, presentan pérdida de peso. En el serums no es tan común, al menos a mí no me ha sido tan común manejar pacientes con TB. Hasta el momento al menos habrán pasado por evaluación a mucho tres, creo, ¿no? Tres pacientes a mucho en lo que va del tiempo que llevo aquí, pero no, no es muy común tampoco. Ok, sigamos. Entonces, en resumen, esta lámina nos dice que en pacientes o que la coinfección pues incrementa también el riesgo de malnutrición en el paciente, ya que aumenta las situaciones de riesgo e incluso también pues incrementa el gasto energético, ¿no? Otra de las, digamos, copatologías, podríamos decirlo, que se pueden desarrollar en pacientes con TB es la diabetes. Se estima que la prevalencia de la diabetes mellitus en las Américas oscila entre 3 a 8%. En el Perú está más o menos en el 5 o 6%, no recuerdo exactamente, pero por ahí va, ¿no? Pero nos dice que alrededor del 10% de los casos con TB tienen diabetes, ¿no? Es decir, acá ya la prevalencia es mucho mayor.
Los pacientes con diabetes tienen entre 2 a 3 veces mayor riesgo de desarrollar TB que las personas que no lo tienen. La prevalencia de diabetes mellitus en el Perú se estima que es alrededor del 7%. Bueno, en este caso nos dan un valor que este documento es de, o recaba información de aproximadamente el 2020, 2021 por ahí. La norma nacional dispone que toda persona con TB debe ser evaluada para descartar diabetes mellitus mediante la determinación de la glicemia en ayunas como primera, digamos, primer bioquímico a poder analizar, pero luego sabemos pues que para el diagnóstico ya se necesitan otros exámenes como la hemoglobina glicosilada o el test de tolerancia oral a la glucosa también. Hacemos ya lo que es el cálculo nutricional, ¿no? Empecemos por los requerimientos nutricionales y en la población pediátrica. ¿Cómo calculamos los requerimientos nutricionales en la población pediátrica? Dependiendo del grupo etario que estamos hablando. Si estamos hablando de un niño de 0 a 5 meses, tendría que multiplicar 108 o a 110 por cada kilo de peso del niño. Niños de 5 a 12 meses, el arreglo, digamos, el cálculo rápido es multiplicar 100 por el peso del niño. Si tiene 1 a 3 años, 102, 4 a 6 años, 90, 7 a 10 años, 70, ¿no? En el caso de la proteína, también esto va disminuyendo según va avanzando la edad. Niños de 0 a 5 meses, 2.2 gramos por kilo de peso al día. Niños que ya inician alimentación complementaria, también se maneja un valor similar, va reduciendo ya en el caso de niños de 7 a 10 años, 1.5 gramos por kilo de peso. Carbohidratos nos dice que se recomienda dar entre un rango de 50 al 60% del valor calórico total, pero si hay algún tipo de patología o intolerancia, esto se modifica. En el caso de personas, o en este caso específico de niños, que tengan alguna afección pulmonar que afectan el porcentaje de saturación, se recomienda no sobrepasar el 40%. ¿Ya? Y esto es común, ya sea no solamente en niños, sino también en adultos, ¿no? ¿Y por qué se recomienda bajar un poco el porcentaje de carbohidratos que se brindan al paciente por el tema del coeficiente respiratorio que origina, ¿no? El consumo de carbohidratos. En el caso de grasa nos dice que manejemos un rango exacto, ¿no? El CO2 que origina el consumo de carbohidratos. En el caso de grasa, se recomienda brindar entre un 25 al 30% de la energía total requerida. Micronutrientes nos dice que hay algunos que debemos prestar más atención, ¿no? Por ejemplo, el hierro, por ejemplo, el calcio, el zinc, la vitamina A y vitaminas del complejo B como B12 y B9, ¿no? Y otros micronutrientes importantes para el crecimiento del niño, principalmente las que hemos mencionado. En el caso de adultos, ¿qué cambios hay en el caso de adultos? Nos dice que el factor de ajuste para dietas hipercalóricas es de 1.1 si la persona tiene VIH positivo, es decir, aplico el coeficiente de enfermedad de 1.1 y 1.5 si presenta ya diagnóstico de SIDA. Si el paciente tiene fiebre, también voy a adicionar a su requerimiento energético el 10% de la tasa metabólica basal por cada grado Celsius por encima de 37, ¿no? Es decir, si por ejemplo el paciente tiene fiebre con una temperatura de 38, sumaré 10% de la tasa de, digamos, del valor que me dio de energía en el paciente, ¿no? Si tiene 39 ya no sería el 10%, sino sería 20%, ¿no? De la tasa metabólica basal. ¿Cómo calculo el requerimiento energético total del paciente? Haciendo la multiplicación de la tasa metabólica basal por el factor de actividad y por el factor de estrés o el factor de enfermedad. Para hacer el cálculo de la tasa metabólica basal, la normativa nos dice que debemos utilizar Harris-Benedict. Para aplicar el factor de actividad, tenemos acá algunos factores, ¿no? Como por ejemplo, si es un paciente encamado, solamente se debe multiplicar por 1.2, ambulatorio sedentario 1.3
Y acá digamos, otra clasificación sobre actividad ligera, moderada o severa, si es que son pacientes que pueden hacer sus actividades con normalidad, ¿no? Pero los más utilizados tal vez sean estos, ¿no? O encamado o ambulatorio sedentario. Factor de estrés adicional por el tema alguna patología adicional que tengan, por ejemplo, si el paciente ha salido de cirugía o ha tenido una cirugía reciente o si tiene una infección adicional, si tiene digamos, problema de trauma a nivel de algún miembro, ¿no? Quemaduras, ya se aplica adicional este factor de estrés. En el caso de la proteína, nos dice que se debe prescribir entre 1 a 1,4 gramos por kilo al día, y en el caso de que haya depresión proteica, debe ser de 1,5 a 2 gramos por kilo al día. En el caso de carbohidratos, nos dice lo mismo que mencionaba en niños, ¿no? Alrededor del 50 al 60%, pero esto se modifica si hay afecciones pulmonares adicionales, ¿no? Donde no debe sobrepasar el 40% del valor calórico total. Grasa nos dice que debe representar entre el 25 y 30%, pero si hay mala absorción o esteatorrea, ahí se recomienda bajar el porcentaje de grasa, alrededor del 20 al 25% nada más. Pero si hubiera hiperlipidemias, ¿no? Por ejemplo, colesterol, triglicéridos elevados, ahí manejar sobre todo el tema de qué tipo de grasa está consumiendo, ¿no? Grasas saturadas no debería sobrepasar el 7%, monoinsaturadas no sobrepasar el 8% y colesterol menos de 30 miligramos por día. Micronutrientes, hacer énfasis, vitamina A, E, la B6, la B12 y el zinc. Esta tablita nos resume, digamos, las recomendaciones generales que se pueden manejar en un paciente adulto, y en realidad de acá han sido la mayoría, por no decir todas las preguntas que están en relación a recomendaciones nutricionales en los exámenes que han venido de TEBE, ¿no? Hay algunas datos o toma datos que, por decirlo, generaliza todo lo que iba manejando por acá. No necesariamente coincide tal cual, pero de acá han venido la mayoría de preguntas. Esta tabla la encuentran dentro de la guía, como también en la otra normativa, que es para las canastas, ¿no? Este cuadro lo presentan en las dos normativas y es como un resumen, como le digo, y se maneja más que nada para pacientes adultos, ¿no? En el caso de energía, nos dice que las recomendaciones deben ser de 35 o el cálculo debo hacer con un rango de 35 a 40 kilocalorías por día del peso ideal. En el caso de personas asintomáticas, puede incrementar el 10%, ¿no? Del requerimiento normal del paciente. En el caso que tengan coinfección con VIH, se puede incrementar incluso del 20 al 30% si estuviera coinfección con VIH. En el caso de proteínas, el rango va entre 15 al 30%. Se recomienda mínimamente una ingesta de 1,2 a 1,5, ¿no? De peso ideal, o en todo caso de 75 a 100 gramos. En el caso de grasa nos dice de 25 a 35, donde las grasas saturadas no superen el 7% y colesterol 200 miligramos. Algunos podrían decir, pero no coincide con lo que dice por acá, ¿no? Pero lamentablemente así está en la guía, ¿no? Hay cositas que no coinciden en lo que está en la tablita y lo que está escrito o lo que está redactado, ¿no? Yo le recomendaría tomar más que nada esta tablita como su, su fuente de información para el examen, ¿no? En el caso de paciente pediátrico, sí tomen lo que les he mencionado acá, ¿ya? Porque no hay otra información adicional en el caso de paciente pediátrico. Adultos sí por ahí que, digamos, hay distinta información. Pero como les digo, lo que ha venido ha sido de acá, de este cuadro. En el caso de carbohidratos nos dice que, bueno, acá sí coincide la información, que si hay afecciones pulmonares no se debe sobrepasar el 40%. En el caso de vitaminas y minerales a tener en cuenta, la suplementación con vitamina E y selenio va a reducir el estrés oxidativo y eleva los antioxidantes de los pacientes con TB, ¿no? Que sobre todo algunos que reciben quimioterapia les ayuda un poco más.
En el caso de gestantes, acá sí también nos dan recomendaciones mucho más allá de lo que encontramos en una guía que es para gestante que no tiene la afección, ¿no? Por ejemplo, en el caso del primer trimestre sí nos dice mantener los requerimientos que son propios para el gestante, ¿no? En el segundo trimestre, ahí sí debemos adicionar incluso de 340 a 350 kilocalorías más de lo que usualmente pues calculamos en esta población. En el tercer trimestre se debe adicionar igual un promedio de 450 kilocalorías, ¿no? Si presenta malnutrición, ahí ya es otro manejo, va a depender de qué grado de malnutrición tenga y el rango de incremento debería ser entre 500 a 1000 kilocalorías por día. En el caso de proteínas, se debe adicionar 10 gramos al día si está en el primer trimestre y en el segundo y tercer trimestre se adiciona alrededor de 16 gramos. En el caso de carbohidratos, se calcularán con un aproximado de 50 a 60%. Acá sí no varía el rango que nos dan para cualquier persona infectada con TB, ¿no? En el caso de grasa, alrededor del 25 al 30%, que es común también en lo que hemos visto en la información anterior. En el caso de mala absorción con esteatorrea, también ahí se baja el porcentaje, información común a lo que hemos visto anteriormente, 20 a 25% del valor calórico. Micronutrientes a considerar, digamos, en el caso de gestantes, calcio, fibra, hierro, ácido fólico, vitamina C y vitamina A, ¿no? Esto ha sido motivo de pregunta, me parece, en el último examen del ENCAPS. Si por ahí alguien me lo confirma, acerca de la suplementación. Y nos dice que, pues, hay distintos suplementos o fórmulas, más que nada, iniciando con lo que es las fórmulas, para distintos patologías que pueda tener también un paciente con TB, porque sabemos que teóricamente, pues vemos, o en la parte clínica, vemos cómo manejamos nutricionalmente el paciente con TB, el paciente con diabetes, el paciente con afección renal y todo ello, pero en la práctica, pues hay pacientes que tienen más de una enfermedad, ¿no? Entonces nos dice, pues, que hay fórmulas para cada tipo de patología, para pacientes renales, para pacientes con diabetes, para pacientes cirróticos y todo ello, ¿no? Pero nos dice que la suplementación con formas nutricionales se debe, en el caso de que haya pérdida de peso, que va a ser en la mayoría de casos en realidad, pero que esta pérdida de peso sea mayor al 10% del peso corporal usual, o que haya presencia incluso de posiciones líquidas, que son los signos de riesgo que habíamos, o situaciones de riesgo que les había mencionado anteriormente, o que el paciente presente debilidad crónica o fiebre, acá se puede suplementar con fórmulas nutricionales, ¿no? O al menos la guía nos dice que ahí se recomienda. Creo que esta fue la que vino en la pregunta, ¿no? Que la suplementación de micronutrientes y macronutrientes debe realizarse en aquellos que tengan una ingesta menor del 60%. Es decir, el criterio que también utilizamos cuando queremos empezar con la nutrición enteral, ¿no? Que va por ahí más o menos, ¿no? Algunas bibliografías nos dicen que si el paciente ingiere menos del 70, otras menos del 60%, ya debemos iniciar con lo que es la nutrición enteral en este caso, ¿no? Y va por ahí esta recomendación también, que se debe suplementar con macro micronutrientes, que va de la mano con lo que es fórmulas, utilización de fórmulas, cuando la ingesta no supera, perdón, claro, cuando la ingesta no supera el 60%, ¿no? ¿Es suplementación para adultos o solo en general, en realidad? Para adultos, para adultos en general, ¿ya? Em, y aparte también, no solamente ver el tema de la ingesta, sino también se puede ver cómo está la albúmina, ¿no? La albúmina, cuando está, o al menos lo que se utilizaba anteriormente o lo que se decía era que cuando la albúmina está baja es porque hay desnutrición, ¿no? Pero ya sabemos que esto no es un indicador tan sensible, pero esto es lo que está en la guía, ¿ya? Em,
El abordaje en el caso de pacientes con TB, el paciente desnutrido que requiere soporte nutricional farmacológico debe recibir en fase inicial en hospitalización, es decir, en el establecimiento, y luego ya establecer un programa en domicilio con evaluación y visita quincenal por el nutricionista hasta que pueda asistir a la consulta ambulatoria, ¿no? Acá es en el caso de que iniciemos soporte nutricional, ¿no? Es decir, aplicación tal vez de alguna sonda o solamente suplementación con fórmula. Y acá está sobre las visitas domiciliares. ¿Y qué nos dice de las visitas domiciliares? La frecuencia o es cada 3 meses o es cada 6 meses. Cada 3 meses en el caso de niñas y niños menores de 2 años, cuando tienen digamos, una desviación estándar menor a menos dos en el indicador peso para la edad, ¿ya? Cuando está por debajo de -2. En el caso de niños son menores de 2 a 5 años, cuyo indicador de peso para la talla también nos dé un indicador en este caso, desnutrición aguda, ¿no? Cuya desviación estándar es menor a -2. En el caso de niños y adolescentes que tengan una desviación estándar también menor a -2 en el caso de IMC de edad, y en el caso de adultos con IMC inferior a 17. Es decir, en resumen, ¿qué es lo que nos dice acá? En pacientes que estén con desnutrición, ya sea niños, adolescentes o adultos, se debe realizar la visita domiciliaria cada 3 meses, ¿no? ¿Y en quiénes se debe realizar cada 6 meses? Si las valoraciones antropométricas según los indicadores anteriores, lo que hemos visto acá, están dentro de lo normal, porque nos dice están por encima de -2 desviaciones estándar, ¿no? O en el caso del IMC, superior a 17. Así que por eso les decía que tal vez para algunos de nosotros pues nos parece controversial hacer las visitas domiciliarias con bastante tiempo en realidad, pero eso es lo que dice en la normativa, ¿ya? Eh, pero les decía, visitas domiciliarias es muy distinto a, por ejemplo, abordar ya pacientes o hacer el seguimiento, ¿no? Si es que ya aplicamos algún soporte nutricional, acá sí nos dice que en la fase inicial se debe hacer las visitas quincenales, ¿no? Pero si no te especifican acerca de aporte, de soporte nutricional, no hay el tema de visitas más seguidas, ¿ya? Em, este cuadrito creo que hasta el momento no han preguntado, pero la veo necesaria también conocer acerca de la interacción fármaco-nutriente que existe en los pacientes que tienen tuberculosis, ¿no? Los fármacos más comunes que vamos a escuchar son estos de acá, este cuadrito, que son los fármacos de primera línea, ¿no? Utilizados para pacientes con TB. Tenemos la rifampicina, la isoniazida, y acá los últimos dos también, que en el caso de la parte alimentaria no tiene muchos efectos o no afecta mucho la biodisponibilidad, ¿no? Los primeros dos sí, entonces hay motivo de conocerlo, ¿no? En el caso del primero nos dice que la absorción, su absorción es rápida una vez ingerida, pero puede ser retardada o su absorción disminuye si es que estamos consumiendo junto con un alimento rico en grasa, ¿no? Su absorción, en este caso, puede disminuir incluso un 30%, ¿no? Si ingerimos con este tipo de alimentos o con alimentos en general. Es por ello que se sugiere que solamente se ingiera con un vaso de agua y que no sea juntos con la comida, sino que sea 1 hora antes o en todo caso 2 horas después de haber ingerido algún tiempo de comida. Si es que hubiera intolerancia gástrica, donde pues no se puede consumir tal vez muy alejado de las comidas, en ese caso nada más se puede ingerir con un alimento, pero que no sea graso, porque los alimentos grasos, sí nos decía, que retarda o disminuye la absorción. Nos menciona también que este medicamento va a aumentar la tasa metabólica o el metabolismo de la vitamina D, por lo que puede llegar a haber puede haber, digamos, debilitar los huesos de la persona o enfermedades óseas en este caso. En el caso del segundo fármaco, nos dice que es mejor absorbida con el estómago vacío, por ello entonces se tendría que ingerir alejada de alguna ingesta alimentaria.
Si se consume con algún alimento rico en grasa, la disminución de la absorción acá es mucho mayor incluso que la primera, ¿no? Que puede llegar a disminuir un 50% de la biodisponibilidad. De haber intolerancia gástrica, en ese caso también se recomienda consumir con alimentos, pero no grasos, porque son digamos, los alimentos con contenido de grasa con los que más interfieren con su absorción. También se recomienda no ingerir junto a antiácidos y que este medicamento inhibe el metabolismo de la vitamina B6 o la piridoxina, por lo tanto hay que tener bastante cuidado también. Y en el caso de los últimos dos, les decía pues que no tiene mucho efecto con el caso de la biodisponibilidad de alimentos. Y acá también nos dan una lista de medicamentos que son utilizados, pero en el caso de los medicamentos de segunda línea, ¿no? Que tienen alguna interacción también con el alimento, pero más que nada ya, por ejemplo, en el manejo enteral o parenteral, ¿ya? Los más comunes o los que más al menos nos podrían venir en un examen, los veo estos, ¿ya? Porque esta tabla incluso está también en los dos documentos que tenemos que hablan de tele, ¿ya? Lineamientos complementarios de alimentación, es decir, recomendaciones generales o en resumen, qué es lo que podemos recomendar a pacientes que tengan TB y que lleguen a consultorio. Fraccionar a 6 comidas al día en pacientes con pérdida de apetito. Entonces, no solamente 5, por la gran pérdida de peso que existe en estos pacientes, el fraccionamiento debe ser mayor, ¿ya? Entonces nos dice que debe ser 6 comidas al día. Consumir 4 porciones de lácteos, no dentro de ello, por ejemplo, leche, queso, yogur, de manera diaria, para asegurar la ingesta adecuada de vitamina D y calcio. Consumir de 5 a 6 porciones de frutas y verduras al día. Medio vaso de jugo, aproximadamente es una porción de fruta, es lo que nos menciona. Las preparaciones deben ser presentables, apetitosas y de buen sabor. La alimentación debe ser balanceada, que cubra las necesidades de energía y nutrientes. Utilizar alimentos como azúcar, aceite vegetal, mantequilla de maní, huevos, leche descremada en polvo, para incrementar en este caso la densidad energética proteica del paciente. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tener el apetito bajo. Entonces, si no trabajamos con preparaciones con alta densidad energética, se nos va a hacer un mundo cubrir todo el requerimiento que necesitan, ¿no? Justamente nos dice acá, ¿no? Sin incrementar la cantidad o volumen. Las mejores fuentes dietéticas de vitamina B6, que es la piritoxina, son las carnes rojas, el pescado, los cereales, los lácteos, las leguminosas, los frutos secos y las levaduras. Beber agua segura al menos de 10 a 12 vasos al día. Recordemos que como ellos tienen el sistema inmunológico un poco comprometido, tenemos que asegurar la higiene también, ¿no? Evitar alimentos altos en grasa saturada y exceso de azúcar. Otras recomendaciones, según los especialistas, nos dicen que si el paciente, entre comillas, no tiene pérdida de peso o no tiene pérdida de apetito, en este caso sí podemos utilizar 5 comidas diarias, ¿ya? Pero la mayoría van a ser parte de este grupo, pacientes que tienen pérdida de apetito, ¿ya? En caso de padecer la tuberculosis multidrogo resistente, se debe consumir alimentos sólidos y no sopas. ¿Por qué? Porque los alimentos sólidos tienen más, más densidad calórica, ¿no? Y acá también algo importante, si el paciente ya es multidrogo resistente, incluso el fraccionamiento es mayor, nos dice que el paciente puede consumir de 6 a 8 veces al día, ¿no? Lo principal en las dietas para la tuberculosis es la ingestión de calcio. Al ser la leche una de las principales fuentes en este mineral, se puede tomar libremente. La suplementación con hierro es fundamental si un paciente sufre de anemia y dado que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, resulta pues justamente en la pérdida de este micronutriente, ¿no? Entonces es importante también la suplementación y junto con ello el consumo de alimentos fuentes de vitamina C. Nos dice que para ingerir alimentos fuentes de vitamina B, vitamina A y minerales, tenemos que ingerir, por ejemplo, alimentos como grasas, pero no saturadas, arroz, cereales en general, ¿no? Es necesario que los enfermos de TB consuman frutas y verduras para reforzar el sistema inmunológico y en algunos casos también se puede suplementar si es que no se llega a cubrir las necesidades nutricionales, ¿ya?
Bien, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Porque vamos a entrar a hablar del siguiente documento, de lo que es los programas de complementación alimentaria. Acá más que nada consideraría que ustedes se sepan muy bien, a ver, empezando desde acá. Esto sí deben saberse sí o sí, este cuadrito, ¿ya? Es como un resumen. Sí o sí se suplementa hierro en la fase infecciosa de la TB. Eh, Inicialmente no, por el tema de que no va a haber absorción. En la etapa inicial no debería suplementarse. Ya, les decía este cuadro, apréndase bien. Las visitas domiciliarias también sería necesario que las sepa. Este cuadrito también en cuanto a interacción fármaco-nutriente y las recomendaciones que están por acá, ¿no? Acerca de fraccionamiento de comidas. Ok, chicos, continuamos. Vamos a terminar de una vez el tema de hoy, ya, porque lo que nos falta es básicamente las canastas, ¿no? Que se dan a los pacientes con TB, que no es mucho. Y eso justamente se implementa en el marco de esta normativa sobre la ley de prevención y control de la tuberculosis en el Perú, que perdón, un ratito, a ver. Ya. Les decía que a partir de esta ley, de la Ley de Prevención y Control de la TB en el Perú, tenemos pues uno de los capítulos donde habla sobre el derecho de la persona afectada por tuberculosis y cuáles son justamente esos derechos alimentarios, en este caso de la persona con TB. Nos dice el derecho a gozar de los programas estatales de inclusión social. La persona afectada por TB tiene derecho a gozar con carácter prioritario de los beneficios provistos de los programas estatales de inclusión social. El goce de estos beneficios está sujeto al cumplimiento de los requisitos de selección de cada programa y adherencia al tratamiento médico. El artículo 6, que es lo que dice que los derechos de la persona afectada por TB durante el tratamiento, tienen derecho a recibir el soporte nutricional y otros de acuerdo a lo establecido por el Estado a través de los programas sociales. Entonces, es allí donde entramos a hablar sobre los programas de alimentación complementaria, ¿no? Conocido, o los programas de complementación alimentaria conocidos como PCA. Y no solamente se habla sobre el pan TBC, que es lo más común hablar cuando hablamos de TB, sino que también, tal vez muchos de ustedes habrán escuchado, de que incluso el programa Vaso de Leche también puede ser incluidos como beneficiarios a pacientes con TB, ¿ya? Siempre y cuando se cubra a todo el público objetivo principal del vaso de leche, ¿no? Que son, por ejemplo, los niños más que nada, ¿no? Si se cubre toda esta población de niños y cubren los parámetros de energía y macronutrientes que también establece la normativa en cuanto al vaso de leche, si se garantiza ello, recién nuestros siguientes público objetivo, podríamos decir secundario, podría ser estos pacientes con TB, ¿no? Pero sí pueden ser beneficiarios. Entonces nos dice que los programas de complementación alimentaria tienen como objetivo otorgar complemento alimentario a la población que presenta las siguientes características. Primero, que están en situación de pobreza o pobreza extrema, o que son parte de estos grupos vulnerables, niños, personas con TB, adultos mayores, personas con discapacidad en situaciones de riesgo moral, abandono y víctimas de violencia familiar o política, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades de los programas de complementación alimentaria? Tenemos, por ejemplo, el que vamos a hablar ahorita, que es el PAN TBC,
el que está más enfocado justamente en esta población, pero también decía que pueden ser utilizados, perdón, pueden ser usuarios de cualquier otro tipo de programa. Por ejemplo, los comedores también están ahí, los hogares y albergues, programas que albergan adultos en riesgo y programas de trabajo comunal. Se nos dice o nos dan la información que en el caso de Lima existe alrededor de Lima Metropolitana, sobre todo, alrededor de 43 distritos que han implementado estos programas de complementación alimentaria, y a nivel nacional existen alrededor de 195 provincias. ¿El PCA solo es para personas con baja condición social? Sí. Primeramente, para que reciban el beneficio de este programa, tienen que ser de bajos recursos, o pobres, o por pobres extremos, pero no estar en la condición de no pobre, ¿ya? La población usuaria nos dice que son las personas que reciben el apoyo alimentario que le otorga el centro de atención bajo una modalidad específica, debiendo estar incluida en el padrón de usuarios. Siempre existe un padrón de usuarios. Y acá justamente está, o a raíz de ello, tenemos esta normativa, que es la que vamos a tratar, ¿no? El documento técnico de la formulación de la ración alimentaria del programa de complementación alimentaria para las personas afectadas con TEA. El objetivo de esta normativa es contribuir a la recuperación integral de la persona que está afectada con esta enfermedad, que recibe tratamiento, pero no solamente es garantizar un buen consumo de la persona infectada, sino también de la familia, ¿no? Y no solamente es dar también víveres, sino también realizar actividades de educación alimentaria nutricional, evaluación nutricional y un complemento alimentario para la persona afectada y sus contactos, es decir, la familia, ¿no? Eh, el programa de alimentación complementaria para la persona afectada con TB, conocida como el PAN-TBC, contribuye a mejorar el estado nutricional de grupos vulnerables de la población con alto riesgo nutricional, que son las personas afectadas por TB y sus contactos, ¿no? ¿A través de qué? A través de actividades que hemos ido hablando. El objetivo es recuperar o contribuir a la recuperación integral, ¿no? Porque no solamente es el manejo nutricional, es el manejo farmacológico y todo ello también, ¿no? ¿Quiénes son los beneficiarios? Los beneficiarios son las personas que tienen el diagnóstico de TB, ya sea pulmonar o extrapulmonar, que reciben tratamiento medicamentoso en la estrategia sanitaria de prevención y control de TB en los establecimientos de salud del MINSA y sus contactos intradomiciliarios. ¿Y quiénes son o cuáles son los beneficiarios de este PAN-TBC? Va a ser una familia de 5 integrantes. ¿Y quiénes son esta familia de 5 integrantes? Teóricamente está formulada para el paciente, es decir, supongamos que el papá es el que tiene o es el que está infectado con la TB, pero no solamente les decía que él va a ser usuario de esta canasta de víveres o también de las actividades de educación alimentaria, sino también la familia. Entonces, aparte de la persona infectada, reciben 4 personas más, haciendo un total de 5, ¿no? Está en este caso la pareja, ¿no? Como ejemplo nos da la madre, ¿no? Y a 3 niños más, ¿no? De distintos grupos etarios que luego lo vamos a ver también. Si les pregunta, porque ha habido formas de preguntar, ¿no? Si les pregunta, por ejemplo, el programa del PAN-TBC, ¿no? ¿A cuántas personas por familia beneficia? Por familia beneficia a 5 integrantes, pero si les dan de manera, digamos, especificada el tema de las respuestas que les puedan dar, es la persona infectada y 4 contactos más, ¿ya? Siendo un total de 5. Y si vive solo, igual, las canastas están implementadas para cinco personas. Y si viven 3 y si viven 2, igual, están implementadas para 5, ¿ya? La composición de la ración de la canasta, ¿no? La ración de los alimentos del programa de complementación alimentaria PAN-TBC cubre aproximadamente el 50% de los requerimientos nutricionales calóricos proteicos al mes.
Es decir, tampoco es que cubre el 100%, ¿no? Pero al menos se busca cubrir el 50% de lo que necesita el paciente y la familia, ¿no? ¿De quién? De la persona afectada por la TB y de 4 contactos intradomiciliarios. La ración de alimentos está conformada por cereales, menestras, por productos también de alto valor biológico. En este caso incluyen, por ejemplo, leche, incluyen enlatados, ¿no? Adicional también se entrega aceite vegetal y según alimentos que están disponibles en la zona costa, sierra, selva. A ver, tengo otra pregunta. Exacto, alimentos no perecederos. Y justamente esto es lo que falta, ¿no? Por ejemplo, entrando a hablar ya de si estamos o dentro de las guías nos dice que el, se necesita un alto consumo de frutas también en estos pacientes, ¿no? Entonces, este programa no cubre en el caso de frutas o alimentos frescos. Entonces, por ahí, en cierto momento, hubo al menos creo que fue un proyecto de ley donde se dé digamos, un incentivo económico, podríamos decir, ¿no? Para que con ello compren el alimento fresco. Hasta el momento no se ha dado, pero podría darse con el tiempo, ¿no? Porque nos faltan los alimentos frescos en esta canasta. Ya. Acá está la caracterización de la ración del PAN TBC, o mencionábamos que está dirigida para el paciente o para la persona infectada, que digamos entre comillas, teóricamente sería un varón, el papá, por decirlo así, de 30 a 59 años, con un IMC ideal de 22, perdón, con una talla mediana, eh, y un peso también obtenido de la mediana, ¿no? Obtenidos de las tablitas que vimos, las tablas de requerimiento energético para la población peruana, de ahí se extrae la información. Perdón, estábamos acá, la talla de 1,65, en este caso de la persona infectada, un peso de 59,7, redondeando, un requerimiento energético aproximado de 3.259 kilocalorías y un requerimiento de proteínas de entre 36 a 50, perdón, entre 81 a 122. Estoy leyendo lo de arriba. Estas son las características de la persona infectada con TB, ¿no? Varón de 30 a 59 años, con peso 59,7 y una talla 1,65. En el caso de los otros 4 contactos intradomiciliarios, ahí viene a entrar a tallar la esposa, que sería en este caso una mujer de 30 a 59 años, con un peso promedio de 50 kilos, una talla promedio de 1,51, haciendo un requerimiento energético aproximado de 2.005 kilocalorías. Los otros 3 contactos que nos faltan van a ser los hijos, ¿no? Un varón de 15 a 16 años, una mujer de 10 a 11 años y un varón más pequeño de 5 a 6 años, ¿ya? Y acá, teniendo en consideración valores promedios, nos dan o se calcula un requerimiento energético promedio también, ¿no? 2.760 para el adolescente varón, 1.818 para la niña, ¿no? Y 1.456 para el hijo menor. Esto es, digamos, la caracterización de la inicial de la ración, ¿no? Pero esto no va a ser lo que recibe el paciente o el beneficiario en la canasta, sino que ya más adelante hay algunas otras especificaciones. ¿Cómo se ha hecho este cálculo? Se ha hecho considerando un requerimiento energético de 35 a 40 kilocalorías por día, ese es el rango que se recomienda y que está dentro de las tablitas que veíamos también. El grado de actividad que aplican para hacer el cálculo es de 1,3, ¿ya? Que, digamos, caracteriza una actividad física ligera y un estrés metabólico de 1,2. Es decir, el factor de estrés 1,2, factor de actividad 1,3 y este cálculo rápido 35 a 40 kilocalorías diarias, ¿ya? Ah, ya, las tarjetas alimentarias ya se están trabajando en Lima. Perfecto, Miriam, no estaba al tanto de ello. Perfecto.
Ya, sigamos. El requerimiento nutricional, en este caso ya, una vez calculado, es esto de acá, ¿verdad? Lo primero, lo que veíamos acá en esta tablita, ¿no? Estos cálculos, ahora están acá, ¿no? Del padre y los cuatro otros contactos intradomiciliarios. Al inicio mencionábamos que la ración del pan TBC no cubre el 100%, porque si cubriría el 100%, los alimentos que se brindan en la canasta tendrían que cubrir alrededor de 11.298 kilocalorías diarias y alrededor de 298,8 gramos de proteína diaria. Pero como solamente este programa de complementación alimentaria cubre el 50%, va a cubrir solamente 5.649 kilocalorías y 149 proteínas. Estos datitos sería bueno que al menos se lo sepan, porque esto es bastante general, ¿no? Acá al menos proteínas sobre todo, ¿no? ¿Cómo se ha hecho el cálculo en cuanto al requerimiento de proteínas? Para la persona infectada se ha tomado en cuenta el 12% del requerimiento energético total para hacer el cálculo, y en el caso de los otros cuatro contactos alimentarios solamente se ha tenido en cuenta un 10% del requerimiento energético, ¿ya? La canasta básica de los alimentos se entrega así. Tal vez muchos de nosotros hemos tenido digamos, la experiencia de hacer el seguimiento, el monitoreo de las entregas de canasta, tal vez en el establecimiento donde han hecho su internado, o tal vez donde hagan sus serums también, pues ayuden con la entrega de canastas, ¿no? Porque si bien presupuestalmente lo maneja los gobiernos locales, pero muchas veces es por intermedio o se entrega por intermedio de los establecimientos, porque ellos son los que hacen mayor seguimiento por el tema de que, por ejemplo, el consumo de fármacos muchas veces es dentro del establecimiento. El paciente tiene que asistir todos los días a consumir el medicamento en el establecimiento para evitar sobre todo que haya que el paciente no consuma, ¿no? Y más adelante se produzca resistencia. Si habla, ya, Nayeli nos dice que en el internado sí ha entregado, ¿no? Sí, muchos de nosotros sí hemos tenido la experiencia, particularmente también sí, en mi establecimiento sí se entregaba las canastas. Nos dice que hablábamos anteriormente de los programas de alimentación complementaria, que no solamente es el PAN TBC, existen otras modalidades, pero que las otras modalidades no cubren tanto como cubre el PAN TBC, ¿no? Que el PAN TBC cubre el 50% y pues no solamente cubre al paciente o a la persona infectada, sino que también cubre a cuatro contactos adicionales. Entonces, eso es digamos, algo a destacar de este programa. Dentro del documento existe la composición que debe tener estas canastas, por llamarlo así, dependiendo si nos encontramos en zona de selva, zona costa o zona de sierra, ¿no? Por ejemplo, esta primera tabla son los alimentos que se debería entregar en la ración alimentaria en la región costa, ¿no? Entonces, muchos de nosotros que tal vez hemos hecho el internado en costa, y hemos tenido la oportunidad de entregar los alimentos, hemos entregado leche, pescado, en el caso de enlatados, ¿no? Arroz blanco, maíz, quinoa, lentejas, frijoles o alberjas, dependiendo, o puede ser las tres también, papa seca, aceite vegetal y azúcar rubia, ¿no? Perdón, 9 alimentos en este caso. Y acá ya está el cálculo incluso, ¿no? Para la ración mensual nos dice que en el caso de leche se entrega 15 latas, pescado 15 latas, arroz blanco se entrega 15 kilos, em, maíz se entrega 5 kilos, quinoa 2 kilos y así sucesivamente, ¿no? Y esto es el cálculo para un mes, ¿no? Ahí está el cálculo para un mes para la persona afectada y para los cuatro contactos. Así que no hay diferenciación de que si solamente viven 13, solamente viven 4, o si viven 7, no es que si viven 7 se les da más, tampoco no, ¿ya? Si es una ración alimentaria para una persona que se ubica en la región sierra, hay algunas cosas que sí son comunes, por ejemplo, la leche, el pescado enlatado, el arroz,
Hay algunas cosas que cambian, por ejemplo, acá ya es mote pelado, la quinoa sí es común, las menestras también, ya no es papa seca, sino papa chuño, el aceite vegetal es común y el azúcar rubia, ¿no? Y acá está la cantidad que se debe entregar también. Y por último, si nos encontramos en una región selva, la leche es común, el pescado también, el arroz también, maíz regional, frijol regional, aceite vegetal, azúcar rubia y harina de plátano. Esto es distinto a lo que se entrega en las otras regiones, ¿no? Y acá está la cantidad del alimento que debe recibir también, ¿no? Para un mes. Perfecto, chicos. Si dos personas con TB en una familia, si son dos personas con TB en una familia de cuatro, ahí va a depender mucho de cómo se hacen o sea, ya es un poquito más, por decir, en la parte burocrática, ¿no? Es cómo se hace la inscripción en el padrón, ¿no? Muchos de ellos pueden aprovechar en que cada quien se inscriban de manera separada y cada quien recibe su canasta, ¿no? Y a eso entra a tallar de cómo se inscriben en el padrón. A ver, por acá una pregunta nos dice, ¿los que están en el padrón cumplen con los requisitos de consumo de medicamentos y asistencia a consultas? Sí, deben estar cumpliendo eso, sí. Lo pregunto porque tengo entendido que eso se consigue. Tienen que estar cumpliendo con el tratamiento y todo ello, ¿no? Por eso les mencionaba que muchas veces no es la municipalidad la que entrega directamente, sino que va de la mano con el establecimiento porque son ellos quienes hacen el seguimiento más, digamos, más marcado en estos pacientes, ¿no? Ok. Hay pacientes que no acuden y solo van a recoger también, ¿no? Eso ya entra en la parte práctica. Entre comillas, deberían cumplir con todo lo que se estipula, ¿no? Estar al día con sus controles, con el medicamento también, pero hay personas que lamentablemente, pues, la corrupción siempre existe, personas que digamos, no cumplen con ello, pero que van a terminar recogiendo. Eso sí, también va a pasar. Bien, chicos. Entonces, a ver, regresando a las preguntas que hemos visto inicialmente y ya teniendo la clase previa, ahora sí creo que nadie se va a confundir, ¿verdad? A ver, la pregunta número 1, creo que nadie se confundió. ¿Cuál era la respuesta? A ver, antes de que se vayan las preguntas por acá, dice, disculpen, dice, un paciente con TB, pero, a ver, pero no desnutrido, ¿cuánto sería el total de calorías a darle? 35 por peso, 35 mínimamente por peso y por kilo. La consulta para pacientes sin complicación, ¿cada cuánto debe ser? Mm, No nos estipula en cuanto a consultas, ¿no? Lo podrías hacer en este caso ya según tu criterio. Nos dice sí que, por ejemplo, el seguimiento de soporte nutricional, las visitas, sí nos dan información, pero más allá no nos da tan información, ¿no? De la consulta cada cuánto. Ok. Ya, entonces acá la respuesta, muy bien, es la alternativa C, ¿verdad? No puede ser normocalórica, estos pacientes tienen por lo general bastante pérdida de peso, bastante pérdida de apetito, entonces tiene que ser hipercalórica, hiperproteica también veíamos que está entre 1,5 incluso de gramos por kilo de peso de proteína, ¿no? Muy bien. La pregunta número 2, durante el seguimiento domiciliario de pacientes con TB, ¿cada cuánto tiempo se recomienda el monitoreo nutricional en adultos con IMC menor a 17? Acá era cada 3 meses, ¿no? Sobre todo seguimiento domiciliario, ¿no? Por ahí nos preguntaban, y la parte de la consulta, todo ello, eso ya va a depender del criterio médico, el criterio tuyo también, ¿no? Ok. Siguiente pregunta, esta sí me la marcaron bien. En pacientes con TB que presentan retención de CO2 por compromiso pulmonar, no se recomienda dar carbohidratos que superen el 40% del valor calórico total. Muy bien.
Última pregunta. Durante la educación nutricional en pacientes con TB, la guía recomienda fraccionar la alimentación cuando existe pérdida de apetito. ¿A cuántas comidas diarias? Eran 6. Pero si no los dijera pérdida de apetito, solamente dijera una persona con TB que tiene un diagnóstico normal, ahí recién podríamos decir tal vez 5, ¿no? Pero también si nos dan otro caso, es un paciente multidrogo resistente, ahí el fraccionamiento es más, ¿no? Incluso nos dice que puede ser de 6 a 8 comidas diarias, ¿no? Más o menos va el rango por ahí. Ujú. Ok, chicos, perfecto. Esas eran las 4 preguntas que vimos. El 50% de las preguntas respondieron bien, algunos incluso más, 75%, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ha sido todo por el día de hoy. Mañana nos estamos viendo para la resolución de preguntas de su simulacro, ¿ya? Y ahí vamos a ver algunos casitos de anemia, de la norma CREP, también que por ahí haya quedado pendiente. Ah, ya quieren más preguntas. Ok, para la próxima les pongo más preguntas. Ok, porque ya también de acá entramos a su ciclo banqueo, ¿verdad? Entonces ya vamos a entrar todo preguntas y ya dejamos de lado las clases. Ok, chicos. Perfecto. Cuídense mucho. Gracias por ayudarme a que la clase sea amena también, que no sea solamente yo la persona que participa en la clase, ¿no? Sino vayamos conjuntamente con ustedes. Perfecto, chicos. Cuídense, nos vemos el día de mañana.